edición especial Jueves Santo, ¿no? Sí. Y pues cuando uno se sumerge en la escritura, uno comienza a ver detalles que a primera vista uno no lo ve, porque son asuntos culturales, son asuntos que de repente, como tenemos los 4 evangelios, a veces no lo tenemos todos en orden, entonces resulta un poquito más complicado poder poner las piezas en orden, entonces no tenemos todo el itinerario y todo el time, la línea de tiempo en un orden apropiado. Así que en esta noche vamos a intentar hacer eso brevemente. No vamos a llegar hasta la crucifixión pero vamos a hacer todo lo posible por llegar. Pero nos va a ayudar a entender una pieza o piezas claves antes de la crucifixión, y ya cuando leamos el arresto en adelante hasta la resurrección, hay cosas que van a decir, oh, van a tener más sentido. ¿Ok? Vamos a orar para empezar. Amantísimo Señor, invitamos tu presencia en este recinto virtual en el cual nos hemos reunido para aprender de tu palabra. Nos ponemos a tus pies, Señor, para que tu Espíritu Santo ministre nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras vidas, sensibilice nuestras mentes, sentimientos, corazones, para que podamos ser adoradores cada vez más apegados a ti, adoradores y adoradoras también, Señor, que podamos adorarte con conciencia de lo que entendemos de las Escrituras, que es tu revelación. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, voy a proyectar el capítulo 26 de Mateo. Lo tengo por acá. Aquí está. Mateo 26. No sé si lo pueden leer. Voy a ver si lo pongo un poquito más grande. ¿Está muy chiquito o está...? Ay, caray. Ahora tal vez. Perfecto. Bueno, el capítulo 26 de Mateo nos da unas luces muy interesantes del día miércoles específicamente aproximadamente, ¿no? Y nos dice lo siguiente. Cuando Jesús acabó de decir todas estas palabras, ¿cuáles fueron estas palabras? E indudablemente cuando leemos capítulos anteriores vamos a ver esas palabras, un discurso bastante largo, que les invito a que lo puedan leer en otro momento, es larguísimo. Pero él da un discurso bastante extenso. Dijo aquí, cuando hubo acabado de decir todas estas palabras, dijo a sus discípulos, no le dijo a toda la multitud, le dijo a sus discípulos. Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, ¿ok? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Quiero cerrar esta ventanita, no sé cómo. Entonces vemos aquí que... un momentito. Quiero agrandar un poco en la pantalla, pero... Ok, será crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se dan cuenta, los elders of the people, se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. Ajá. Para poder comprender esto, ¿cómo es que se van para acá, para allá? Recuérdense que no podemos comparar Jerusalén de la década del año 30, no lo podemos comparar con Caracas o con Venezuela, que son ciudades grandes. Básicamente
el palacio de Herodes, el palacio del sumo sacerdote, quedaban prácticamente en el mismo vecindario. O sea, quedaban, que aquí quedaba el palacio, o el templo, cada cual quedaba pues a cuadras de distancia. Entonces era fácil moverse y transportarse de un lugar a otro. Es por eso que vemos que las cosas ocurren con tal rapidez. A veces uno cree que el hecho de que llévenlo a tal, como que hay un proceso y todo quedaba cerca la casa del sumo. Es como decir en cierto, bueno, en Perú, aquí también, ¿no? Hay lugares donde están todas las oficinas burocráticas. Pues algo parecido es aquí también, no es solamente el templo, sino también, eh, por ejemplo, el palacio o la casa de Herodes era el pretorio. Entonces, todo queda allí mismo, no es que quedaba por allá, lejísimos. Entonces, eso nos da una composición situacional de lo que está ocurriendo. Y se reunieron para prender con engaños a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Detalles importantes que yo creo que vale la pena recalcar eh, es el siguiente. Primeramente, eh, la razón por la cual se escoge el Passover es porque es el Passover es exactamente cuando usted va al Antiguo Testamento, a la descripción de las plagas en Génesis, vamos a ver que la salvación, para salvar al primogénito tenía que primero tener un cabrito, matarlo, y ese cabrito no era cualquiera, sino tenía que tener ciertas características. Entiendo, no te preocupes, tranquila. Quita el video si deseas para que no te tome mucho ancho de banda. Entonces, básicamente Jesús es la imagen ya cumplida de lo que vendría a ser esa oveja o ese cabrito que tuvo que ser degollado para poder salvar la vida del pueblo de Israel, específicamente de los primogénitos. Entonces, si el cabrito era solamente una sombra de lo que venía, pues Jesús es la imagen completa de esa salvación. Y luego tenemos otro dato importante acá voy a abrir un poquito más para arriba esto, que luego tenemos el sacerdote llamado Caifás. Caifás era el sumo sacerdote, tuvo tuvo su tenura o su tiempo dentro del sumo sacerdote, fue unos 18 años aproximadamente. Así es que tenemos aquí a un sumo sacerdote bastante eficaz en su labor, y a esto se debía porque tenía relaciones políticas, no solamente con el liderazgo local, sino con el liderazgo en Roma para poder mantenerse y sostenerse en el poder. Recordemos que la posición de sumo sacerdote, tanto como religiosa, era una posición política, y para ser sumo sacerdote no era en el tiempo de los romanos que invadieron Palestina, no era necesariamente a quien le tocaba ser sumo sacerdote, sino era quien podía pagar por la plaza de sumo sacerdote. Era una posición que tenía que comprarse. ¿Ok? Ahora, eso nos extrañe de que esa inversión
se haya visto necesariamente para quien la compraba recuperar su dinero, y en este caso el sumo sacerdote tenía el control de todo el templo, y dentro del templo habían cambiadores de moneda extranjera, etcétera, ventas de animales. Es muy interesante cuando uno lee cuando Jesús entra en Jerusalén, porque eh, ocurre la segunda purificación del templo. La primera ocurre al comienzo de su ministerio y la segunda y la última, ¿no? Ocurre justamente inmediatamente después de la entrada triunfal. Muy interesante. Y quiero decirles que todo lo que está ocurriendo aquí, todo lo que está ocurriendo frente a los ojos de un pueblo altamente religioso, en este caso Jerusalén, y no solamente Jerusalén, sino también los altos sacerdotes, todos los que son la plana de liderazgo del templo, están viendo que entra sentado sobre un pollino. Dicho sea de paso, no era uno, eran dos. Era la mamá del pollino, o la mamá de la burrita, y el colt, o el pollino, que es un burro, el hijo de una burra, ¿no? Entonces, y él sentado encima del burrito, del pollino. No solamente eso, que era un cumplimiento frente a los ojos de los religiosos, número uno, sino que durante digamos, en la Pascua, los niños que se iniciaban como adultos, que eran los 12 años, allá en la época del Señor, en la época de los judíos en general, un, un niño se convertía en adulto a los 12 años y venía a hacer sus votos como adulto en el templo, porque era la primera vez que podían entrar en el templo, recién cuando eran considerados adultos a los 12 años. Son detalles muy importantes, pero ¿por qué les digo esto? Porque también eso estaba siendo profetizado y los niños decían, eh, viva el rey y Hosana quien viene en nombre del Señor. Esos eran los niños que recién estaban iniciándose cantando o chanting o gritando, cantando estas alabanzas a Dios. Son múltiples cosas que comienzan a ocurrir. El hecho de que las personas al entrar Jesús triunfalmente pongan en el suelo sus ropas, era la costumbre cuando uno recibía la realeza. No solamente ellos, sino que otras personas también sacaban ramas y palmas para que él pasara sobre él, eh, porque era un sentido de recibir a un rey. Ahora, todo ocurre de una manera tan estrepitosa para los judíos en general, tanto saduceos, que eran los que tenían el poder, como los fariseos, porque solamente días, una semana antes, a ver, la entrada triunfal fue un domingo, y posiblemente, la resurrección de Lázaro haya ocurrido unos pocos días antes, presumiblemente un jueves, viernes, antes, una semana antes del Jueves Santo. ¿Y saben ustedes lo más interesante que ocurre, que realmente es una bendición para nosotros los cristianos, obviamente, y más para los discípulos en ese momento, porque ven a Lázaro ser resucitado? Ya, qué chévere, resucitó, bien, gracias. No, va mucho más que eso, porque no solamente Jesús está mostrándole a sus discípulos lo que va a ocurrir, lo que les ha estado diciendo, y ellos no entendían, están viendo a un muerto que estaba metido en una cueva, igual como Jesús lo iba a estar pronto, abriendo la cueva y viendo un muerto podrido, o ya despidiendo un olor a podrido.
levantándose, donde no había ninguna duda en absoluto que estaba muerto. Pues, ¿saben lo que es remarcable en la resurrección de Lázaro? Eh, Son dos cosas. Es más allá de que Lázaro haya resucitado. Eso es lo que menos, aunque sí es importante, pero es porque los saduceos creían que no había resurrección. ¿No? No hay resurrección, no hay. Solamente creían en el Pentateuco, en Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Esa era la Biblia de los saduceos y no creían en la resurrección de los muertos. Por otro lado, los fariseos sí creían en la resurrección, pero tenían algo muy importante, que los fariseos creían que cuando una persona moría, el alma se quedaba alrededor del cuerpo por 3 días, esperando resucitar, ¿no? Y luego de esos 3 días, pues ya el alma se iba. Entonces, esas eran las dos concepciones, pero Jesús, cuando leemos cuidadosamente la historia de Lázaro, la resurrección de Lázaro, vemos que Jesús se queda 2 días más. ¿Y por qué? ¿No? Obviamente, vamos a verlo ahora, porque ustedes dirán, pero Jesús resucitó a la hija de Jairo, Jesús resucitó al hijo de una viuda, pero tranquilamente esas dos muertes que eran inmediatas, pudieran haber argumentado, no, pero de repente se desmayó y no se murió. Era refutable, ¿no? Eh, Sin embargo, en el caso de Lázaro no hay refutación alguna. Estaba muerto, pero bien muerto, a tal punto que ya hiede. Las hermanas decían, ya huele mal. Pero para Jesús no hubo ningún problema. Entonces, cuando Jesús viene y resucita a Lázaro, no solamente les muestra a sus discípulos, de los presentes, una resurrección en vivo, y para los discípulos más aún, porque ellos van a entender después de que Jesús iba, es básicamente un preview de lo que Jesús después, la semana siguiente, iba a experimentar soberanamente, obviamente, ¿no? Sino que al resucitar Lázaro, la doctrina saducea de que no hay resurrección queda completamente destruida y hecho polvo, porque están viendo un muerto resucitar. Y segundo, los fariseos creyendo que después de ese día, y luego en el cuarto día viene Jesús o el quinto día y lo resucita, es, ¡pum!, como que para que me explote el cerebro de locura, tanto como saduceo como un fariseo, diciendo Jesús, yo tengo autoridad de hacer como yo deseo. Si a mí me viene la regalada, no lo dijo así, ¿no? La regalada gana de resucitar cuando yo quiera y como yo quiera, pues yo lo hago a mi manera, porque yo soy el creador del mundo, Jesús. Entonces queda hecha pedazos la doctrina saducea de la no resurrección y queda también destruida la idea de resurrección en el sentido de después del tercer día sobre la autoridad de Jesús. Jesús tiene la autoridad de hacer, por eso que dice, yo soy la resurrección y la vida, y prágate y resucita a Lázaro. Muchos de ellos creyeron. Entonces, esto ocurre, y recuerden que los judíos que estaban allí, ¿qué hicieron? Se fueron corriendo a Jerusalén a contarle lo que había hecho Jesús a los principales sacerdotes. No, nuevamente, todo está ocurriendo demasiado rápido. Y no solo eso, sino que se, se endurecieron más todavía. Lejos de decir, wow, queremos saber más de Dios, no sé, algo. No, se endurecieron peor aún. Entonces, en ese contexto de una semana antes, ya las cosas comienzan a inflamarse. Jueves, presumiblemente, o viernes, es la resurrección de Lázaro. No pudo haber sido sábado, porque lo hubieran acusado de hacer obras un día de sábado. Pudo haber sido un viernes, un jueves, no lo sé, pero antes de la entrada triunfal el domingo. Y el domingo
al miércoles. El miércoles hay un complot, como lo estamos viendo. El día martes hay enseñanzas que él comienza a enseñar, valga la redundancia. El lunes que entra triunfalmente, lo controversial del Señor es que entra y de frente a, a limpiar el templo, a echar a todos los cambistas. Muy interesante de que él reprende, ¿saben a quién? A los vendedores de palomas. Detalle muy importante. Vendedores de palomas. ¿Qué tienen que ver las palomas? ¿Por qué no reprende al que vendía cabritos o al que vendía bueyes, que eran los que costaban más? Ah, porque el que vendía palomas lo vendía para los pobres. Y le está diciendo, ¿cómo ustedes se aprovechan de los pobres? ¿Cómo ustedes, gente de dinero, obviamente, que tiene negocio, que podía comprar un stand para tener su puesto de negocios en el templo? Era gente de dinero. ¿Cómo ustedes, que venden supuestamente, porque las palomas era el sacrificio más económico a Jesús cuando era pequeño, recién nacido, y cuando lo presentaron en el templo, ofrecieron dos palominos, dos palomitas, que era lo más económico. No tenían mucho dinero. Y él reprende exactamente a los vendedores de palomas. Qué interesante, de verdad que son detalles muy, pero muy importantes que creo que son importantes resaltar. Muy bien, esto es lo que tengo para ustedes en esta noche y espero que les haya ayudado a poder comprender un poco mejor al momento que ustedes hagan la lectura de las Escrituras. Y les dejo el versículo que hemos estudiado en esta noche. Hemos leído Mateo 26 del 1 al 5. Hemos leído Marcos 14 del 1 al 2 y Lucas 22 del 1 al 6. Hemos tocado estos versículos en inglés, en la clase de inglés, así que les invito a que lo vayan a ver también por ahí, cosa que complementan su reflexión de esta noche. Muy bien, que Dios les bendiga, que espero que pasen una semana, un Viernes Santo, una Semana Santa reflexiva. Reflexiva. Dejen las cosas de diversión a un lado. La Semana Santa no se trata de ustedes, se trata del Señor. Se trata de Dios. Así que creo que amerita que dediquemos, no lo he hecho antes, dedique esos días completos a Dios. ¿Parece? Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente queremos agradecer porque tú eres bueno, porque tú, Señor, te entregaste para salvarnos, para la gloria de Dios. Pero tú, Señor, no miraste nuestros pecados, sino, Señor, nos salvaste y nos diste arrepentimiento. Y queremos agradecerte por ese arrepentimiento genuino. Y te ruego por aquellas personas que no te conocen, Señor. Concédeles que te conozcan, concédeles arrepentimiento, para que ellas puedan venir a tus brazos y puedan seguirte, Padre amado. Te rogamos que este Viernes Santo, este domingo de resurrección, Señor, sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo jueves aquí en América Academy.